Bienvenidos a una nueva edición de Perspectiva Mundial, un espacio para el análisis de los temas que hacen noticia en la agenda internacional. Y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida de vuelta a María Emma Mejía. Gracias, Margarita. Yo creo que trataremos un tema que está en la agenda mundial, no solamente porque este próximo lunes 20, a 5 días, estamos a 3 días, estamos de la llegada de Donald Trump, una persona que ha reiterado lo que será su posición sobre el tema de las deportaciones masivas, que espera cumplirlas. Así que es un tema que nos interesa y que creo que es pertinente porque Estados Unidos primero, pero el resto del mundo sufren de un problema de migración dramático y Colombia es un país que así lo demuestra con la llegada de venezolanos, que ahora en Paraguachón se ha disparado. Sí, María Emma, y además el tema de la crisis migratoria resultó fundamental en la campaña, se convirtió casi en el corazón de la campaña electoral en Estados Unidos, se convirtió en bandera del programa político de Donald Trump y ahora sin duda seguro será uno de los temas importantes de su agenda internacional. Por eso nos acompaña Juan Camilo Merlano en Washington. Juan Camilo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos esperar y qué sabemos hasta ahora de lo que puede ser la administración Trump, segunda parte, en materia migratoria? Él lo ha vendido, Margarita, María Emma, como de una manera muy maximalista durante toda la campaña, prometiendo cifras extremadamente altas de deportación masiva. 11 millones de inmigrantes ha prometido ilegales que se encuentran en los Estados Unidos, dice él, que promete deportarlos. Pero realmente no hay claridad si se pueda lograr por lo menos este objetivo ambicioso, porque ni siquiera, y hay una serie de comparaciones que han hecho centros de pensamiento, ni siquiera, por ejemplo, en los años de Barack Obama, cuando se alcanzaron cifras bastante altas de deportación, se lograron alcanzar esos niveles, y los niveles anuales de individuos deportados durante la era Obama eran alrededor de 500.000, 400.000, e incluso si uno toma en cuenta los últimos pronunciamientos de funcionarios nominados o designados por Trump, como el zar de la frontera Tom Homan, o incluso del vicepresidente J.D. Vance, lo que han empezado a tratar de hacer es como de modular esas expectativas, ¿no? Hablan entonces de que no, podemos arrancar con 1 millón y a partir de ahí, de ese millón, podemos ir viendo cómo resulta ese plan. Pero hay mucha especulación, hay mucha expectativa, no se sabe bien cómo van a adelantar esas, si es que van a adelantar redadas, si es que van a buscar, por ejemplo, entre empresas o entre personas que contraten varios trabajadores, van a realizar chequeos de documentos. También han dicho fundamentalmente que van a empezar por aquellos quienes ya tienen una orden de deportación por parte de una corte aquí en los Estados Unidos, que muchos de ellos les expiden esa orden de deportación, pero que terminan fugándose y que no se pueda hacer efectiva. Otros que tienen antecedentes. Juan Camilo, yo quería enfocarnos precisamente en ese tema. En México, la relación no empezó muy bien con la nueva presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, no solo por el acuerdo comercial, sino por el flujo migratorio que pretende Estados Unidos que lo pare México en su frontera compartida. ¿Eso es posible dentro de los parámetros que usted conoce? ¿Y económicamente es viable que tantas empresas de Estados Unidos que tienen trabajadores ilegales salgan de ellos? Lo que por ejemplo, es lo que dicen aquí que es la expectativa de Trump, es que México de cierto modo militarice la frontera. Trump siempre se exhibía durante su primer mandato que López Obrador había llenado con alrededor de 20.000 soldados la frontera, y a él le encantaba eso porque decía que eso ayudaba a reducir la migración ilegal. Lo que dicen que buscaría es una medida parecida. Fíjense ustedes, por ejemplo, que cuando él empezó a amenazar con los aranceles del 25% de los productos mexicanos si no hacían más esfuerzo para frenar el tráfico ilegal de fentanilo, a la semana México anunció la mayor incautación de fentanilo prácticamente en su historia. Entonces, este juego de Donald Trump también de tratar de apretar, de vender un discurso agresivo frente a países vecinos, en este caso México, tratando de que ellos, pues que le corran a lo que dice. Y en este sentido es que traten de frenar, por ejemplo, las caravanas que se dirigen ya hacia los Estados Unidos. Ellos buscan que las empiecen a frenar desde el sur de México para que no lleguen a la frontera con los Estados Unidos bien consolidadas. Entonces,
son medidas o es un discurso con el que el presidente electo Donald Trump busca cambiar comportamiento o acomodar el comportamiento de México a sus expectativas. Juan Camilo, pero de todas formas, hablemos un poco de lo que estamos viendo o de lo que vimos en el final del año 2024 y ya de cara a la llegada del gobierno de Donald Trump. Hubo un descenso importante y notable en el paso de migrantes a través de la frontera sur. ¿A qué se le atribuye ese descenso después de la crisis tan grave que hubo a lo largo de toda la administración Biden? Y algo que es muy importante, el número de cruces a través de la frontera, a través del Darién, que bajó 40%, o sea, dramáticamente se redujo casi a la mitad en el año 2024 con respecto a 2023. ¿Qué es lo que está pasando? El cambio en las medidas por parte de la administración Biden, una serie de órdenes ejecutivas que expidió, que muchos de hecho criticaron aquí porque lo que hace es hacer un poco más engorroso el proceso de solicitud de asilo. Establece que a través del mecanismo conocido como el Título 8, aquellos inmigrantes que crucen ilegalmente a los Estados Unidos y no tengan previamente una cita de asilo o un argumento válido para estar en los Estados Unidos, pues que sean expulsados e incluso enfrentarían una prohibición de entrada por un periodo de 5 años. Y el problema es que es muy difícil conseguir una cita para asilo o inscribirse para poder cruzar la frontera con un permiso, porque eso primero se tiene que hacer a través de una aplicación, que esa aplicación, según lo que se ha reportado, prácticamente se desborda porque no tiene la capacidad diaria para poder lidiar con la cantidad de solicitudes de los migrantes en la frontera. Entonces muchos acampan prácticamente a la espera de poder obtener una cita. Y lo otro también es que esto ya es como consecuencia de una serie de mensajes, ¿no? Porque se establecen estas nuevas políticas e inmediatamente se difunde el mensaje de que no sigue siendo fácil ingresar a la frontera, y esa ha sido la consecuencia en materia de cruces ilegales se desestimula. Coincide, exacto, se coincide esas medidas de la administración Biden con esa reducción que llegó posteriormente de los Juan cruces. Camilo, usted vio seguramente hoy lo que fue el hearing, la audiencia en el Senado del senador Marco Rubio, que será el secretario de Estado. ¿Cómo es ese equipo? ¿Cómo se perfila ese equipo con el Consejo de Seguridad, con el SAR de Seguridad? ¿Cómo ve usted que vayan a ajustarse a la política de Trump? Es el equipo de America First, América Primero. De hecho, Rubio decía que el mandato que le había dado el pueblo estadounidense y que él consideraba para el Departamento de Estado es una política basada en cómo hacer a Estados Unidos más segura, más próspera y más fuerte. Y que todas las decisiones del Departamento de Estado van a ser basadas en eso fundamentalmente. Y allí, en migración, él sí decía que eso tiene que ser que es una crisis que tiene que ser resuelta, que en términos de seguridad nacional representa un reto y un riesgo para los Estados Unidos, que México tiene que hacer más para frenar la migración ilegal y particularmente el tráfico de fentanilo, que es lo que le preocupa también a los Estados Unidos, porque son más de 100,000 estadounidenses los que mueren al año de sobredosis por fentanilo. Entonces, lo que se anticipa con ese discurso de Rubio y también con el discurso de Trump y de sus funcionarios que harán parte de ese gabinete de seguridad nacional es que van a apretar a México. Van a apretar a México y van a buscar también que los países en la región que tienen nacionalidades o nacionales que han cruzado ilegalmente a los Estados Unidos reciban a sus migrantes. Pues Juan Camilo, gracias por este contexto que nos das sobre lo que puede ser la política migratoria de la nueva administración. Seguiremos, por supuesto, todos los detalles de la posesión presidencial el lunes y de los anuncios, porque todo el mundo espera los primeros anuncios. No lo tenemos fácil en la región de América Latina, ciertamente. Muchas gracias desde Washington. Claro que sí, muchas gracias. Y desde el domingo también tenemos el especial de Noticias Caracol con la previa de la posesión del presidente electo Donald Trump. Así es, Juan Camilo. Invitamos a todos los televidentes a sumarse a esta amplia cobertura liderada por Juan Camilo Merlano desde Washington. Y a esta hora damos la bienvenida a María Teresa Palacios Sanabria, investigadora y experta en migraciones internacionales de la Universidad del Rosario. Pues bienvenida a nuestro programa, profesora, a esta perspectiva mundial que
claramente la va a intentar reordenar el presidente Donald Trump. En materia migratoria en particular, que ha sido el eje central de todo lo que fue esta campaña, ¿cómo se perfila y qué posibilidades hay de que los países reciban a esos migrantes? ¿Cuál es ese logro que les da el presidente para que reciban a sus migrantes? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Margarita, Mariana, muchas gracias por estar acá. Bueno, pues creo que hay un gran reto, pero que seguramente Estados Unidos sabrá sortear, como siempre lo ha hecho, a partir de esas desincentivos económicos, un poco como lo señalaba Juan Camilo. Esto requiere un poco lo que es la recepción de las personas, las deportaciones, las devoluciones de inmigrantes en situación irregular, requiere de acuerdos consensuados entre los países. Esto quiere decir, se deben activar las vías diplomáticas, seguramente, pues de una manera como muy eficiente. Eso de un lado. Sin embargo, pues sí hay estados que tienen resistencias frente a la recepción nuevamente de sus nacionales pues dentro de sus territorios o incluso de nacionales de terceros estados dentro de su territorio, pues creo que ahí es donde vienen de pronto como esas desincentivos, como lo decía hace un momento Juan Camilo, económicos o si se quiere sanciones o represalias, retaliaciones en materia económica. Sin embargo, un poco desde el punto de vista jurídico, que es la experticia pues mía, creo que hay algunas barreras o hay algunos desafíos que tiene que enfrentar el presidente Trump. Y es precisamente, de pronto para que su política sea tan agresiva como lo plantea, hacer modificaciones normativas a la propia legislación estadounidense relacionada con las deportaciones que requieren pues de un proceso judicial previo. Un poco Juan Camilo hablaba de la orden de un juez donde hay una orden clara de deportación. Un poco entiendo que lo que él quiere hacer o su gran transformación va a ser tratar de deportar personas sin ese tipo de órdenes. Sin embargo, eso supone cambios normativos que son profundos y que pues claramente no son solamente de su resorte vía órdenes ejecutivas, sino que tendrá que ir pues al Congreso. Entonces creo que eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, que es un aspecto jurídico, porque seguramente las organizaciones de derechos humanos, los centros de pensamiento, pues van a activar demandas cuando se produzcan ese tipo de deportaciones de manera ilegal, de manera irregular, esto es sin orden, o de manera automática, un poco lo que se conoce como en discurso migratorio, como las devoluciones automáticas o en caliente. Claro. María Teresa, pero esas deportaciones van a requerir acuerdos con los países, como usted lo menciona, o con terceros países, y aquí tenemos una dificultad enorme y es que el grueso de estos migrantes indocumentados son venezolanos y Estados Unidos y Venezuela no tienen un acuerdo y seguramente será difícil un acuerdo para que Venezuela reciba a los deportados y ahí de pronto empieza a jugar Colombia, ¿no? Quizá nos pidan que nosotros lo recibamos, claro. O sea, una completa migratización de la relación. Y yo le añadiría para la profesora Palacios un poco por qué el silencio de Marco Rubio hoy en su audiencia en el Congreso o del propio presidente con el tema de Maduro, de Venezuela. ¿Será por eso? Porque quiere y espera que pueda recibir esa gran cantidad de migrantes que han llegado a los Estados Unidos y que Colombia se una a esta iniciativa. Pues probablemente, tradicionalmente los Estados Unidos ha sido un país que siempre ha buscado la estrategia de la externalización migratoria. Esto es precisamente los controles se realizan en los estados de tránsito o en los estados de origen y esto no es mi problema, espero que los estados de origen, como lo decía, o de tránsito resuelvan a través de política migratoria o fortalecimiento, securitización de las fronteras, impedir pues el paso de los migrantes de tránsito o incluso con acuerdos económicos que están detrás de esta externalización migratoria y es yo apoyo algunas iniciativas que usted tenga en su estado en términos económicos a cambio de que usted evite que transiten personas hacia mi país. Entonces seguramente puede obedecer a este tipo de estrategias. No me parecería extraño. El papel de Colombia, Margarita y profesora Palacios, el presidente Petro ha sido y su Cancillería, tanto Murillo cuando fue embajador como ahora Daniel García Peña, ha sido muy activo en tratar de resolver problemáticas. Cuba o el tema migratorio, el trabajo con Panamá, ¿seguirá jugando un papel importante? Y jurídicamente es viable un país que ha tenido esta tragedia de desplazados internos?
Pues a mí me ha sorprendido mucho cómo este gobierno, a pesar pues de todas esas banderas en términos de inclusión social, en términos de rupturas de la desigualdad, como en el tema de migratoria ha estado tan distante. Un poco lo quiero comparar con los gobiernos anteriores, donde por lo menos mínimamente teníamos una gerencia de frontera que trabajaba de una manera bastante coordinada, no solamente con la Presidencia de la República, sino con el resto de órganos de gobierno del Estado colombiano, y de pronto se buscaban como unas respuestas más claras. Nosotros desde las investigaciones que hemos hecho en la Facultad de Jurisprudencia hemos notado cómo el tema pareciera que se estancó, quedó en el congelador, todo lo que fue como la evolución que se tuvo en gobiernos anteriores frente a lo que es asumir pues esas medidas frente a la atención de población migrante. Nosotros nos quedamos, y el último avance fue las leyes relacionadas con la patria, el tema del permiso temporal, permanente de migración, pero no hemos seguido avanzando, y creo que las relaciones diplomáticas han sido un poco tibias en lo que ha sido o lo que ha ocurrido de este gobierno. Y esas medidas pues fueron del gobierno Duque, ¿no? O sea que no ha habido ningún avance en lo que hemos visto de la administración Petro. Más bien parálisis, ¿no? Un poquito desmontaron lo que era la estructura. Y realmente lo que hemos visto, los avances son por vía de la actuación del juez. O sea, el juez constitucional, específicamente la Corte Constitucional, ha sido realmente quien se ha echado a los hombros, por decirlo de una forma coloquial, pues lo que ha sido como la garantía, la interpretación de las normas que hay en materia migratoria, pero avances de parte del gobierno no hay muchos, y del Congreso actual tampoco. Y veamos un caso exitoso que mencionábamos al inicio, y es el caso de Panamá, que está obteniendo un descenso dramático en los cruces a través del Darién. Pues leí una reseña periodística que decía que, entre otras cosas, se establecieron multas de $5.000 para las personas detenidas cruzando ilegalmente, so pena de que no puedan abandonar, por ejemplo, el país. Son acciones pues fuertes, son acciones combinadas con una intensificación de la vigilancia. Están bordeando las zonas de cruce más crítico con alambres de púa, en fin. Sí, cerraron como todos esos cruces están ilegales. Cerrándolos. Pero será posible, dijéramos, que se ataque lo que son esas bandas de tráfico, que es realmente quien maneja estas fronteras. Pues a mí realmente me parece que, bueno, con lo que puede significar ese tipo de fortalecimiento de las fronteras es una deshumanización de la migración. O sea, ahí tenemos dos fenómenos o dos situaciones totalmente distintas. Uno es ese deseo que tienen las personas, ya sea porque buscan protección internacional, hablamos de los solicitantes de asilo, de querer cruzar una frontera porque no se sienten seguros en su estado de nacionalidad o de residencia habitual. Y ahí es donde decimos, pues claramente hay el derecho internacional de los derechos humanos, y un poco la migración también debe ser vista desde ahí como no sé, un foco de solidaridad. Y de otro lado, cuando lo contrastamos con las redes, ¿cierto?, de traficantes de migrantes y de tratantes de personas, es otra realidad, pero es una realidad que se aprovecha del fortalecimiento y de la securitización de la migración. O sea, realmente las evidencias que hay en estudios a nivel mundial, no me refiero solamente al caso colombiano, sino en general, es a más medidas de restricción, de sanción, de contención de la migración, se generan dos impactos negativos en los países de tránsito y de origen. Un efecto embudo, que puede ser lo que suceda en el caso de Colombia, todos los migrantes que circulaban por el Darién buscando el sueño americano. Panamá impone unas medidas muy fuertes, sancionatorias desde el punto de vista económico, y también seguramente restricciones a la libertad individual. Eso hace que se quede trancada la migración, ese es el efecto embudo, en el país de tránsito más cercano, esto es Colombia. Y de ahí para abajo puede irse generando el mismo fenómeno, y lo mismo también la migración del Triángulo Norte de América Central, que es la que va preferentemente hacia Estados Unidos, eso de un lado. Y ese efecto automáticamente incentiva a las redes de traficantes de migrantes y de tratantes de personas, porque ahora el viaje va a ser más costoso. Que yo pueda, con mi actividad criminal, pasar a las personas por las fronteras de los países, pues va a ser más costoso. Entonces, realmente creo que son medidas que tienen que trabajarse de manera concomitante, pero con una ontología distinta. De un lado, las personas que requieren protección internacional,
Eso es un derecho que se encuentra reconocido no solamente en la mayor parte de los países democráticos, en sus constituciones, sino en la mayor parte de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Las personas tienen derecho a pedir asilo y recibirlo de un Estado cuando se sienten perseguidos o sienten que las circunstancias pueden afectar su vida, su integridad personal, su seguridad, su libertad. Entonces, ese es un escenario desde el punto de vista jurídico. Que no parece ser el caso propiamente del presidente Trump, ¿no? Yo creo que No, va a tratar de hacer órdenes ejecutivas lo que más pueda, ¿no? Claro. Y saltarse la Constitución y la juridicidad del tema. Sí, gobernar por De hecho, decreto. Gobernar por decreto, sí. lo vimos en su administración anterior, o sea, nosotros desde la óptica de los derechos humanos, que han sido un poco como los estudios que han irradiado las investigaciones que hemos realizado en la universidad, ha sido, creo que una de las medidas más dramáticas y deshumanizadas que él pudo haber asumido fue la separación de las familias, el internamiento de menores de edad en centros de detención migratoria y la deportación o expulsión de manera masiva y irregular en muchos casos de los padres. Esto genera unos impactos pues en los menores de edad, en sus derechos, pues que yo creo que sobra explicarlos y que luego un poco, aunque no estoy tratando de decir que el gobierno del presidente Biden subsanó todas estas violaciones a derechos humanos, pues creo que buscó algo de reunificación familiar al inicio de su mandato, pues no lo logró 100%, pero creo que es uno de los escenarios que más puede angustiar a la población inmigrante y no necesariamente todo el que cruza de manera irregular, o sea, esto no lo podemos asociar a un delito, o sea, ese es otro imaginario que hay dentro de la política estadounidense que además tiene un efecto muy fuerte en América Latina y es que se criminaliza la migración, o sea, todo aquel que entre sin papeles, independientemente de que venga a robar, a extorsionar, ¿sí? Que pertenezca al Tren de Aragua o no, simplemente se estereotipa como una persona que es lesiva para la sociedad y no necesariamente es así, no es así. Que claro, que eso es un enfoque bastante evidente en la política de Trump, que desde la campaña ha asociado migrantes con delincuentes y ha asociado la migración con el aumento de la criminalidad en las ciudades de Estados Unidos. Sí, pues es una asociación muy peligrosa por demás. Pero yo recuerdo que hace poco nos decía nuestra colega en Zuluaga, en uno de sus informes, nos hablaba de lo que era la situación en la ciudad de Washington, donde ella vive, o en Nueva York, donde ya empieza a ser peligrosa la ciudad por el tema migratorio, realmente al interior de las ciudades, no solo en la frontera. Eso tampoco se puede ignorar, ¿no, profesora? Sí, es cierto, pero yo pienso que hay un componente que hay que tener en cuenta y es claramente la criminalidad siempre se debe perseguir. Todo aquel que infrinja las normas de la sociedad acogida, todo aquel que infrinja la legislación, que hurte, que extorsione, que secuestre, todo ese tipo de cosas que son realmente como los delitos, digamos, de seguridad que uno ve dentro de las ciudades, pues deben ser perseguidos. Sin embargo, en el momento en el que se imponen las sanciones jurídicas deben ser exactamente iguales tanto para nacionales como para extranjeros. Esto no obsta para que en una legislación de un estado o de un país, en este caso los estados pues federados de los Estados Unidos, pues tengan, por ejemplo, como pena accesoria, además de la privación de la libertad, la deportación, la devolución, la expulsión del inmigrante. Pero un poco, y es cierto, estoy absolutamente de acuerdo, no se puede ignorar. Entiendo que Massachusetts también ha sido un estado que se ha visto gravemente afectado, incluso por células del Tren de Aragua que operan allí. Y eso tienen que perseguirlo. La criminalidad debe ser perseguida. Lo que tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado es con la generalización del discurso. Y es decir, todas las personas extranjeras son delincuentes. Un poco los colombianos hemos sufrido eso. Hemos sido víctimas y estigmatizados en muchas partes del mundo. Y digamos que lo que hay detrás es xenofobia, ¿no? O sea, el peligro de la xenofobia. No, y que es un tema que lamentablemente ya se ha expandido en tal forma y este discurso afianza, particularmente en Europa, lo que es la política de derechas contra la migración. Uno recuerda lo que fue la época de Merkel, cuando en el 15 dejó entrar a los migrantes. Y ahora, por el contrario, Europa se está cerrando y Donald Trump y su política creo que afianza esa visión, ¿no, Margarita? Sí, claro, y lo que viene detrás
políticamente, ¿no? Entonces, los políticos que se aprovechan del asunto y los gobiernos que van subiendo, ¿no? Es como todo un círculo. Totalmente. Claro, y es un tema que se contagia también en los países de América Latina. La política migratoria de los Estados Unidos siempre tiene un impacto y un efecto de rebote muy fuerte en todos los países de ahí para abajo. Entonces tiene un efecto dominó, podríamos amplificarlo de esa manera, porque realmente ellos marcan la pauta, obviamente por su poder comercial, por los tratados de libre comercio, por esa hegemonía que tienen dentro del continente y dentro del mundo, y eso va marcando mucho, va delineando muchas de las políticas que también seguramente vamos a ver que se van a ir asumiendo en los demás países. Ya hay unas exigencias claras para México, seguramente las habrá desde México para Guatemala, y ahí en adelante vamos seguramente viendo una variación en todo lo que son las políticas migratorias. Sobre todo que uno ve esta última grupo, casi 2.000 personas saliendo desde Honduras ayer y hoy, obviamente intentando llegar antes de que sea el lunes 20, con la ilusión de que tal vez antes de que cambie el gobierno puedan entrar. Sí, o que eso marque alguna diferencia en algún tipo de medidas, todos los que estaban en Estados Unidos antes de... Exacto. ¿No? Antes del 19, antes del 20 de enero. El 20 de enero. Pues, lo cual parece poco probable. ¿Cómo lo ve usted, profesora? Pues lo veo peligroso y desafortunadamente ese efecto llamada siempre se produce cuando hay inseguridad, cuando hay cambios ideológicos, políticos, que claramente impactan las políticas migratorias. Pero creo que los países de origen tienen también hay una responsabilidad muy grande en informar a las personas sobre los riesgos que pueden tener, no solamente porque cambie la política de la noche a la mañana, porque seguramente eso no va a pasar, sino porque dentro del tránsito migratorio también hay muchos riesgos asociados a la migración, como precisamente ustedes los decían, relativos a las redes criminales que operan en estos corredores. Pero de otro lado, hay una amenaza normativa que planteaba precisamente el presidente Trump en sus discursos, y es por vía de decretos ejecutivos, y es relativa a poder lograr o intensificar lo que son las deportaciones en frontera. Ese tipo de devoluciones las han hecho, las hizo Biden, las ha hecho Obama, las ha hecho Trump en su primer gobierno, seguramente las va a incrementar ahorita en el segundo, y es claro, ustedes son los recién llegados, se devuelven por donde vinieron. Entonces, eso es algo que las personas deben conocer. La otra amenaza normativa que seguramente puede llegar a cumplirse es el tiempo de permanencia que tengan los inmigrantes en situación irregular dentro del territorio estadounidense. Esto es establecer, no sé, como unos límites. Quien lleve mínimo 2 años o 3 años en el territorio podrá ser deportado, quizá sin procedimiento migratorio. Obviamente los jueces tienen la última palabra. En los Estados Unidos seguramente se tendrán que abrir procesos judiciales, fortalecer los jueces migratorios en cada uno de los estados, y el otro gran interrogante es los estados santuario. ¿Cómo va a dialogar el presidente Trump con esos estados donde la comunicación entre las fuerzas policivas y los procedimientos además migratorios no son tan rápidos como en otros lugares? Pues de verdad muchísimas gracias, profesora Palacios, a usted y al Rosario por toda esa visión que creo que es muy enriquecedora desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de derechos humanos, que tal vez las personas no lo piensan así, sino que lo piensan desde el punto de vista criminal. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos en esta edición de Perspectiva Mundial, y los invitamos no solo a nuestra próxima cita dentro de 8 días, el viernes a las 8 de la noche, sino a acompañarnos en las transmisiones especiales de la cobertura de la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El domingo en la emisión de las 7 de la noche arrancamos. Y el lunes 20, por supuesto, en lo que es esta posesión del presidente número 47 de los Estados Unidos. Gracias, Margarita. Gracias, María Emma, y a ustedes buenas noches.